Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:07, 7 grados y medio. Qué alegría volver a casa. Después de un viaje apasionante por la Italia de los misterios, os hemos dejado en la buena compañía de la cadena SER, recordando algunas dramatizaciones. Necesitábamos vacaciones, aunque vacaciones al final no han sido mucho, porque lo que hemos hecho es investigar con nuestro amigo Javier Sierra. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas. Oye, qué alegría volver aquí al estudio a uno. Hay tantas cosas que contar. La verdad es que ya apetecía ver de nuevo al equipo, también esta mesa, hacer el programa en directo y, por supuesto, contar con nuestros amigos milenarios. 7640, desde ya me gustaría que me dijerais un deseo real. Yo no sé si utópico o no, quizá que tenga que ver con los misterios, que investiguemos algún caso, un deseo en general. Sería bonito recogerlo en esta primera emisión en vivo y en directo del 2007. Don Carlos Ródenas en la nave del misterio, feliz año compañero, y sobre todo, grande entre los grandes, don Alberto Granados, ganas había ya de verle usted. ¿Qué tal? Muy buenas noches, será recíproco, y bueno, es una buena mente positiva eso de querer volver a trabajar, ¿eh? Sí, ¿a que sí? Vamos. Mira, tengo tantas ganas que he puesto esta música que hacía mucho tiempo que no llegaba a Milenio y que para mí es muy importante. Fíjate qué música más positiva. Pues además, de verdad, merece la pena estar 2 horas hoy. Dice Tío Rodríguez, que vendrá luego por aquí, bueno, él no, aunque él siempre está presente, sino una de sus historias más terroríficas. Yo estaba... ¿De las que hay? Sí, no, esta es increíble. Yo pensaba sinceramente, amigos, que como hemos estado 2 semanas, que os dejamos el recado de compilar, como muchos queréis, las dramatizaciones, digo, hombre, ¿será abusar poner esta? Pero me ha dicho que esta noche y no otra, tenemos que visitar un lugar. La habitación 323. Pero además noticias de todo tipo. Vamos a hablar de una noticia importante en cuanto al tema OVNI, que siempre creemos que está dormido, pero ¡pum!, renace, por ejemplo, en Francia. Desclasificación oficial, vamos a decirlo así, en Francia. Vamos a hablar de eso, de los enigmas del país galo en un principio. Una noticia de largo alcance porque habla de casos rotundos, 1.600 casos que el CNES, la NASA francesa, va a dar a conocer, ni más ni menos. Menudo notición. Vamos a hablar de noticias positivas también, va a haber mente positiva. Vamos a hablar de conspiraciones que tienen ni más ni menos que la sombra del SIDA de fondo, tema peliagudo y que se sigue hablando de él. No sé si con mucho criterio o no, pero siempre ha estado en la tramoya de las cosas. Vamos a hablar, cómo no, de personajes insólitos, de noticias que ha habido muchas. Vamos a hablar de si el cerebro guarda un lugar para el futuro, para la supuesta profecía. Cómo se comporta nuestra mente cuando pensamos en algo que está por suceder. Vamos a hablar de canibalismo. Vamos a hablar de la esfinge marciana, ni más ni menos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito? Vamos a hablar de algunos de los crímenes más raros ocurridos en nuestro país y ya os lo digo, vamos a acudir a esa habitación 323. Preparaos, comenzamos, Milenio 3, ya estamos aquí. Una y 11, ya estamos aquí. El 2006 pues ha sido muy bueno para el equipo de Milenio. No podemos decir lo mismo de cómo ha ido este mundo loco nuestro, como diría don Carlos Murciano, este viejo mundo nuestro, harto ya de vagar por los espacios infinitos. ¿Cómo está el patio? Así que a veces Milenio yo creo que es como una especie de lugar donde explayarse, donde quizá abandonar los terrores diarios. ¿Qué deseáis para este 2007? Yo sobre todo deseo ilusión y deseo fe. Nos despedimos con esas palabras. Nos hemos vuelto a cargar de energía positiva, de energía de misterio. Ya iremos contando un montón de cosas que dimos en primicia a nuestro compañero y querido fratelli Alberto Granados en su programa magistral. Tengo que darte las gracias por esa noche de Nochevieja. Es un lujo para mí. No, de verdad que lo vivimos intensamente. Estar tan lejos de este estudio y poder contar cosas. Y quienes cuentan cosas siempre son los amigos, los que están ahí. Tengo que dar un saludo a un montón de gente. Me han llegado muchos correos electrónicos de páginas web que nacen en torno a Milenio 3, de listas de correo, algunas veteranísimas, ¿no?, como la lista de correo de amigos de Milenio 3, páginas y portales como milenarios.tk, que son gente muy joven y que hacen una labor maravillosa, ¿no? Y uno cuando acaba el año y muy lejos desde Italia, pues conecta con estas páginas, se da una vuelta porque no tiene uno tiempo, ni un minuto, pues le hace mucha ilusión que la gente por lo menos esté en esta senda del misterio, en esta senda de la investigación. Yo ante todo, como digo, pido ilusión y pido
fe en la búsqueda, y pido ante todo, porque para mí ha estado marcado este año sin duda por la mente positiva, con todo lo que ello conlleva. Es el espíritu de este programa. Podemos hablar de lo peor, de lo más truculento, pero siempre para aprender, siempre para sobrecogernos y para saber cómo actuar, para intentar, bueno, respirar, tomar aire fresco y decir, la vida está para vivirla. Esforzaos en ser felices. Esa es la gran meta de los milenarios. Ser feliz cuesta bastante, pero no monetariamente. Ser feliz cuesta un esfuerzo porque hay que querer serlo, hay que querer auténticamente alcanzar esas metas. Y aquí estamos dispuestos a ayudaros con noticias, con historias, porque el mundo no solo es penuria, no solo es tragedia, no solo es fuego, no solo es muerte. Hay otras muchas cosas, y aquí las contamos. Por ejemplo, os hablaba ahí con esta música de Vangelis maravillosa que suena ahora, de Francia. En Francia ha pasado algo importante. Luego os voy a recordar algún caso muy interesante, así, a modo de píldora. Tan importante que se habla de una desclasificación. En el año 92 en España, el Ejército del Aire hizo eso, coger los informes que había sobre observaciones de ovnis más o menos importantes y darlas a conocer, desclasificarlas. Ahora estamos en el tiempo de Internet, y en Francia dicen que 1.600 expedientes van a ver la luz en las páginas del Centro Nacional Aeroespacial. Es sorprendente, tanto que le hemos encargado toda la información a nuestro corresponsal en París, a José María Patiño. Esto es lo que nos cuenta. A finales de este mes o principios de febrero, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, el CNES en sus siglas en francés, va a publicar en su página web toda información que ha acumulado en sus archivos durante los últimos 30 años sobre el avistamiento de ovnis. Un fenómeno que tuvo su primer incidente en territorio francés en 1937 y que se continuó con numerosas observaciones de objetos volantes no identificados durante los años 50 y 70. En total, el CNES tiene unos 1.600 incidentes registrados en más de 100.000 páginas. Muchas de ellas se refieren, no obstante, a los mismos avistamientos. Se trata en buena medida de atestados elaborados por la Gendarmería sobre testimonios proporcionados por ciudadanos de a pie, aunque una buena parte se deben a pilotos de aerolíneas. Algunos de los investigadores del CNES ya han advertido que no se esperen grandes novedades, ya que la mayor parte de los incidentes son conocidos por la opinión pública. Van a creer que seguimos ocultando información, se ha lamentado uno de ellos, mientras que otros expertos en ufología reprochan al Centro Nacional de Estudios Espaciales no haberse interesado verdaderamente en la investigación de esta materia que, sin embargo, mueve a numerosos aficionados en todo el planeta, hasta el punto que el CNES ha borrado cuidadosamente los nombres de todos los testigos incluidos en los informes, ahora públicos, no solo en su obligación de cumplir la ley de datos, sino para evitar que sean acosados personalmente. A mí me gusta ver estas noticias porque me reconcilian con esa ufología clásica, antigua. Jacques Arnault, responsable de ese Centro Nacional de Estudios Espaciales, habla de eso, unos 1.700, 1.600 casos que no son moco de pavo y que se van a poder ver, Carmen, a través de una pantalla como la que tienes ahí. Es interesante. Fíjate qué curioso que Francia, a diferencia, yo creo que del resto de Europa, ha sido siempre pues como una avanzadilla en este asunto. Fijaos, al final de los 90, ni más ni menos que el general Bernard Noren, el general Denis Leix o Denis Blanchard, comisarios de la Gendarmería, generales de la Fuerza Aérea Francesa y jefe respectivamente de los servicios secretos franceses, hicieron un informe que yo creo que se publica aquí en España, vamos, es que no sé lo que puede pasar, el informe Cometa, que decía: los ovnis y la defensa, ¿a qué debemos o de qué debemos estar alerta? ¿Por qué tenemos que estar preparados ante esa especie de amenaza que consideran real? Amenaza tecnológica humana, amenaza se contempla extraterrestre. Os hablo de informes oficiales que coparon todos los informativos hacia el año 98 en Francia. Hace poco el GEPAN, la Gendarmería francesa, una división de investigación de fenómenos aéreos anómalos, lo contábamos aquí en Milenio, volvía a activarse. Al mismo tiempo que en el resto del mundo las asociaciones ufológicas cierran, hay que decirlo, pasan a mejor vida o simplemente vegetan en algunas páginas de internet ya sin ningún sentido, o por lo menos sin ninguna actualización. En Francia el GEPAN vuelve a la carga y vuelve a hablar de casos de investigaciones, porque creen y saben que los casos siguen observándose. La historia de Francia y la ufología es muy curiosa. Hay casos de todo tipo. Podríamos recuperar 3 pequeñas píldoras. Quizá descubramos dentro de apenas 2 meses en esas webs del CNES, 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 así suena, así podéis buscar estas informaciones. Por ejemplo,
Yo, en mis archivos, el caso más antiguo que tengo en Francia, no es que sea el mejor ni el peor, sino que os lo cuento por esa curiosidad, ¿no? Ocurrió, fijaos qué fecha, una tarde, del 5 de junio de 1790, a las afueras de Alençon. La prensa, los pequeños archivos casi folletinescos de la prensa, decían lo que sigue. Un enorme globo envuelto en llamaradas se ha posado en la cima de una colina próxima a la población de Alençon. Un hombre con traje u atuendo ceñido al cuerpo salió de su interior y se adentró en la espesura del bosque. Varios lugareños se aproximaron a la zona donde ese objeto tomó tierra. Después, el globo estalló. Claro, esto puede ser una fantasía, puede ser una leyenda. 5 de junio, hay otras fechas, dicen 17 de junio de aquel año, 1790. Quedaban, pues bueno, prácticamente 200 años para que se hablase realmente de ovnis, o 150 años. ¿Cómo te quedas, Alberto Granados, cuando ves que en los archivos antiguos hay una noticia no de luminarias en el cielo, sino de un globo envuelto en llamas que aparca, vamos a llamarlo así, en una colina, y un individuo con traje que algunos decían que destellaba como las armaduras, corre hacia el bosque? Jamás se le encontró. Sorprendente, alucinante, ¿eh? Sí, a mí sobre todo lo que me extraña es que algunos organismos se estén cerrando, ¿no? Porque yo creo que no es ninguna locura pensar que tenemos que estar preparados para que llegue algo externo a nuestro planeta, ¿no? Es por lo menos el tener esa, por lo menos mirar al cielo y estar observantes de todo lo que ocurra, yo creo que tiene que ser positivo. Cosas en el cielo inexplicables hay, o sea que es cierto que las administraciones tienen que velar por esos intereses también, ¿no?, de los ciudadanos. Yo tengo, y además esta semana en Italia han surgido ideas, yo tengo una idea que no voy a desvelar ahora, pero de este verano hacer algo gordo, que tenga que ver con los ovnis. Sí. Retomando la historia de la alerta 2004, este año 2007, no sé si llamarlo alerta, pero hacer algo participativo con todos, que la gente lo está esperando. Hemos dejado un tiempo prudencial, las cosas no se pueden hacer constantemente como para aprovechar el tirón, ni mucho menos. 3 años se cumplirán prácticamente. Vamos a hacer, bueno, aceptamos cualquier propuesta en el 7640, algo gordo este mes de junio, yo creo, del 2007. Vamos a intentarlo, por lo menos, y con todas nuestras fuerzas. Casos importantes, ahora me lees lo que dice la gente, Carmen. Casos importantes en Francia. Por ejemplo, dicen que el caso perfecto, bueno, aunque muchos han dicho casos perfectos y luego se han desinflado como un castillo de naipes, 8 de enero 1981, mucho más cercano en el tiempo. Un obrero jubilado, Renato Nicolai, único testigo durante 1 minuto de un objeto de forma discoidal muy próximo al suelo, y con 4 cubos o 4 patas, algo rotundamente absurdo. Está planeando como con una especie de cadencia de las hojas muertas y parece que toca el suelo. Se llama a la gendarmería y los propios gendarmes obtienen, quizá por vez primera en Francia, los moldes de las huellas. Y no solo eso, al tiempo que el testigo, bueno, sentía una serie de, vamos a decirlo así, náuseas, vómitos y algunas curiosas, vamos a decir así, similitudes con ciertas enfermedades que luego no se provocaron, sí inicios o indicios, la hierba, aplastada y como sometida a ciertos campos energéticos, fue también analizada. Se hicieron fotos de ese seguimiento y se vio que había cambios notables. Cambios además que no tenían nada que ver con el resto de la vegetación. Ocurre en Trans-en-Provence, 8 de enero 81, caso muy polémico porque los escépticos de estos temas dicen que no es así y otros dicen que es el caso perfecto. En esta parrilla, en esta horquilla entre el 81 y 1790 ocurrió de todo. En el año 54, más de 600 informes OVNI provocan lo que se llamó Gran Oleada Francesa. Los primeros libros en España del tema OVNI, como los de llamado cariñosamente Doctor Pedrajo, José Manuel Pedrajo en Santander, surgen en ese año 54, y los primeros investigadores en España, observando lo que pasa en Francia y en la prensa francesa, por fin hablan de OVNIs. Cientos de sucesos con personas de cualquier condición, cualquier cultura, y muchos de ellos además como este antiguo de Alençon, con objetos posados, con individuos. Era una especie de trama perfectamente orquestada, eran los servicios de inteligencia, eran personas, bueno, con una especie de mascarada por algún sentido, o eran realmente seres de otros mundos. Francia siempre ha sido, hay que decirlo, un lugar avanzado para todas las cosas, para todas las cuestiones, pero también en el tema OVNI. Así que nos alegra saber que en apenas unos meses tendremos 1.600 casos, estos también, en la red.
Y por cierto que ha habido noticias bien curiosas, Carmen, en relativas al tema OVNI. Por ejemplo, tengo aquí un teletipo que me pasabas, porque se ha conocido ahora, pero ocurría en otoño realmente. El Chicago Tribune News informaba de ello, sobre el aeropuerto de Chicago. Un objeto discoidal llamó la atención de varias aeronaves, se montó un guirigay impresionante y al final, después de 3 meses de investigaciones, dicen que se puede tratar de un fenómeno astronómico exactamente descrito así, porque en aquella noche eran excelentes las condiciones climáticas. Las capas de nubes eran bajas y el alumbrado del aeropuerto era tan potente que podía penetrar en esas capas de nubes, generando, pues eso, un gigantesco disco. ¿Será esta la explicación? ¿O nos quedamos con esa sensación de amargura, ¿no? Acabamos de iniciar el año y da la impresión de que todo sigue igual de raro en torno a los ovnis. Por cierto, nada es casualidad. Estamos en el 2007, ¿no, Alberto? ¿Tú sabes cuándo empieza la era moderna de los ovnis? ¿Cuándo oficialmente nace el mundo de los ovnis? Las primeras observaciones y primeros intereses de gobiernos, en este caso americano, que dan pistoletazo de salida al fenómeno. Ni idea. 1947. Justamente este año, justamente ahora se cumplen 60 años. Feliz 60 aniversario al fenómeno OVNI. Yo no sé si antes de pasar a esa habitación 323, bueno, tenemos muchas noticias. ¿Qué dice la gente? ¿Hay muchos deseos que se pueden cumplir? ¿Que se pueden cumplir? Algunos sí, y algunos encima nos los responsabilizan a nosotros para cumplirlos, o sea que... ¿Ah, sí? Bueno, esos me gustan, porque hoy podemos hacer algo, ¿no, Alberto? Sí, desde luego. Aquí bueno, uno que no podemos hacer, pero a lo mejor le pasa. Soy Alex y mi único deseo es encontrarme con lo extraño de una vez. Un saludo y feliz año. Bueno, pues ojalá lo cumplas, ¿no? Que lo encuentres, Alex, y que nos lo cuentes. Que sigáis siendo el gran vínculo entre mucha gente. Un abrazo cósmico. Manolo Vigilante de Alicante. ¿Para cuándo un programa sobre vigilantes y misterio? Pues para dentro de muy poco. Hay que hacerlo ya porque sois, bueno, pues yo creo que la gran baza de este programa, porque nadie conoce la noche y los lugares. Por cierto, hoy volvíamos de Vitoria. De verdad que ha sido emocionante estar en mi tierra, bueno, pues paseando simplemente, viendo un poco a la familia y el cariño que he recibido de la gente. Mando un abrazo a toda la gente de Vitoria. Pero es que en Italia, Alberto, un montón de españoles pues seguían Cuarto Milenio y ha sido muy bonito, ¿no? Tan lejos ver ese cariño que a veces con la vorágine diaria uno no nota tanto, ¿no? Porque estamos metidos en el estudio, metidos en el plató. Por cierto que mañana vuelve Cuarto Milenio, por supuesto que vuelve, y con más fuerza que nunca. Y volvíamos en el coche. Y la compañía que hace la radio en el coche es que es impresionante. Nos hemos parado en Burgos, en una estación de servicio, ¿verdad? Que el hombre de la gasolinera pues era fiel de Milenio, quizá esté escuchándonos. ¿Cuánta gente en esas estaciones de servicio pues tiene que acongojarse, ¿no? Con algunas historias como las que vienen ahora. Así que les mandamos un fuerte abrazo, porque uno, en estas fechas en las que, por lógica, uno siente pues que ojalá, ¿no? Todo lo bueno pues se difunda entre los seres humanos, pues también es más consciente de tanta y tanta gente en diferentes puntos que sigue enganchada a esta nave del misterio. Así que, de verdad que este año 2007 pues sea absolutamente feliz para todos vosotros. Mira, hablabas de Vitoria ahora mismo y desde allí nos escribe Lidia, que tiene 12 años y que nos dice: mis mayores deseos son 2. Uno es hacerme periodista como vosotros. ¡Caramba, qué bien! Y el otro, conoceros personalmente. Pues casi, Lidia, porque hemos estado por allí. Pero vamos, seguro que habrá una oportunidad. Un saludo de una fiel seguidora, nos dice. Nos tenéis hipnotizados, sois los mejores, Tony y Yoli. Y nuestro bebé, Daniel, un nuevo milenario desde Chinchón. Hombre, Daniel, hay que darle la bendición, ¿no, Alberto? Desde luego, además así de pequeñito ya seguidor, la verdad que está bien. Ese va a ser de pura raza. Me gustaría que hablarais algún día sobre el misterio que rodea la gran espada Excalibur, su paradero y su veracidad. Saludos al equipo de Milenio. Amigos, nada es casualidad, ¿eh? No desveles nada. Pero hemos estado en un monasterio en Francia, de hoy en Italia, donde hay una tradición de esa espada clavada en la roca. A Javier Sierra se le hacían los ojos chiribitas viendo aquello, impresionante. Y hay tantas cosas en ese país maravilloso que es Italia, que se me está ocurriendo contaros lo que vivimos en una especie de recorrido por el país de la bota y el país de los misterios, sin duda alguna. Y fíjate, un Javier Sierra que vosotros habláis, pero que yo creo que está casi presente siempre que hacemos el programa, como si estuviera aquí sentado al lado nuestro. Hombre, es uno más. Porque además, como sabemos que lo escucha y demás, yo creo que es parte ya de la familia, parece como si estuviera aquí sentado cada vez que hacemos el programa. La verdad es que hemos disfrutado. Por cierto, ¿sabéis una cosa? Ha habido cosas sorprendentes en el 2006 y la gente también. Yo pensaba que era leyenda urbana, Alberto, pero
el año del 2006, que además tanto se ha hablado sobre ese año y sobre esa fecha, ¿no? Bueno, dicen que en la India, en la Kisha en concreto, nació un niño con 6 dedos en cada mano, que bueno, tampoco es tan extraordinario. Hay una localidad donde la mayoría de los habitantes tienen 6 dedos. Sí, y era por Madrid, por cierto, era en la provincia de Madrid. Sí, a ver si nos pueden dar información. Yo vi algún reportaje hace muchos años de una localidad, me puedo equivocar, cercana a Patones o algún lugar de esa zona de la sierra pobre, como llamaban, que tenían muchos de ellos 6 dedos. A ver si nos pueden ayudar. 20 de marzo de ese 2006, del pasado 2006, ha nacido en Bélgica, o nació, porque ya murió, una oveja de 6 patas. Pero lo más fuerte, ¿hasta qué punto llega la gente? Una británica dio luz a las 6 horas del 6º día, del 6º mes, del 6º año. Esto ya no sé si creérmelo, pero lo dice la prensa, bueno, aunque vaya usted a fiarse. El bebé pesó 6 libras y 6 onzas. La madre, por cierto, le puso de nombre... ¿Qué nombre? Demian. Esa noticia la dimos además aquí. Poco después, pero lo de 6 libras y 6 onzas también. No, eso no. Ah, porque a veces estas noticias luego se van incrementando. Esto va para tus trabajos de leyendas urbanas, Alberto, No sé yo. Esto no es leyenda. La compañía telefónica Cutel vendió el número de móvil 666-6666. A ver si das una cifra, Alberto. Sí, creo que lo hicieron además a subasta, puede ser, ¿no? Y a ver, consiguieron cifras increíbles, no me acuerdo, pero... ¿Tú cuánto pagaréis por un teléfono con ese número? Yo con ese número nada. Yo tampoco. Yo puede que sí. De verdad. 3 millones de euros, 3,4 millones de euros. Entonces ya me lo pensaría. 600 millones de pesetas. Madre mía, estas cosas han pasado este año. Hay muchas curiosidades científicas, luego seguimos con vuestros mensajes. Por cierto, que en Francia, Carmen, una noticia que no tiene que ver con los ovnis y que os va a poner los pelos de punta. Despedíamos el año hablando, ¿os acordáis, no? También es parte, ¿no?, la leyenda negra y la historia oculta de este país, hablando de destripadores. Y más que un destripador, un caníbal en un país tan civilizado como Francia. Fíjate de contraste con la noticia de antes. El pasado miércoles se hallaba el cadáver de un preso en la cárcel de la ciudad francesa de Rouen. Al parecer su compañero de celda la noche anterior le había asesinado y tras hacerle un profundo corte en el pecho, tal y como él mismo declaró, le sacó el corazón y se lo comió. Tras examinar el cadáver y la estancia, los investigadores en un principio descartaron la posibilidad de que se hubiera producido canibalismo, ya que el corazón de la víctima estaba intacto dentro del cadáver. No obstante, la autopsia reveló que faltaban partes del músculo de la zona de las costillas de la víctima y también parte de su pulmón. Según han declarado los expertos, la ausencia de estos elementos anatómicos que no han sido hallados en la escena del crimen hace que las confesiones de canibalismo del presunto autor del crimen sean probablemente ciertas. Por cierto, 1:31. Hay una noticia que se ha dado justo en esa franja, que estamos en esas fechas, ¿no?, entre Navidad, fin de año y Reyes. Ese bucle en el cual las informaciones, pues parece que no se quedan como en otras ocasiones en el año. Parece que pasan porque la gente está, por fortuna, pendiente de otros buenos sentimientos. Pero hay una que hay que hacer así, mira, como estoy haciendo ahora mismo, y que se oiga, o sea, hacer un círculo. Pensar en el futuro tiene un lugar concreto en el cerebro. Hay periódicos que han publicado que ya está en el cerebro, localizado dentro de ese mapa misterioso y alucinante, el lugar de las profecías. Yo creo que no es para tanto, Alberto, no tiene exactamente que ver con eso, pero es una noticia de ciencia curiosísima. Sí, yo creo que además es importante, porque científicos de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, han descubierto que la capacidad de planear el futuro tiene su lugar específico en el cerebro. Para llegar a esta conclusión, usaron un escáner cerebral y constataron que hay áreas del cerebro que tienen mayor actividad eléctrica cuando se piensa en eventos futuros. O sea, cuando yo pienso, por ejemplo, no sé, ¿qué vamos a hacer en el programa de Cuarto Milenio de mañana? Que va a ser alucinante, porque por cierto que mañana vamos al hospital, el sanatorio de Agramonte, que bueno, ha sido una odisea la que han pasado los compañeros. Yo estoy pensando, ya lo veréis mañana, pero ha sido terrible. Entonces, yo ahora estoy pensando en algo que va a pasar mañana. Hablamos de eso, ¿no? No de profetizar, sino pensar en el futuro, en algo que todavía no ha ocurrido. Exactamente. Se cogieron varios voluntarios que se utilizaron para esta investigación y se les introdujo en un escáner. Cuando estaban dentro del escáner les dijeron que imaginaran alguna actividad futura, por ejemplo el festejo de un cumpleaños, ¿no? Y se descubrió que se alumbraron en la imagen registrada en la pantalla sectores específicos del cerebro. Las zonas activadas al pensar en el futuro fueron el lateral izquierdo del córtex, la zona posterior derecha del cerebro
cerebelo y el precuneus en el hemisferio cerebral izquierdo. Los resultados encajan con daños observados en el cerebro de pacientes que perdieron la capacidad de pensar hacia el futuro. También confirmaron que sin memoria, sin el pasado, es imposible el pensamiento sobre el futuro. Karl Spurner, de la Universidad de Washington, sostuvo que nuestros hallazgos respaldan la idea de que la memoria y el pensamiento sobre el futuro están muy interrelacionados. ¿Vosotros pensáis también en esos deseos que podemos llegar a conocer mejor la mente? Yo creo que sería una de las grandes noticias, ¿no? Conocemos mejor nuestra propia mente, la caja de sorpresas que está ahí dentro. Yo me acuerdo de un libro de texto que era de mi madre, era un libro muy antiguo que yo leía de pequeño porque los dibujos me llamaban mucho la atención. Igual algún oyente que está ahora escuchándonos tuvo ese libro. Me impresionó muchísimo, Alberto. Era una imagen dibujada con esos dibujos típicos de la posguerra de libro escolar, de un joven que se precipitaba por unas escaleras, ¿no? Caía por el hueco de una especie de viejo piso, y el titular era "Se olvidó de hablar". Y era la historia de un muchacho que claro, yo leyendo tan de pequeño, pues me impresionó muchísimo, porque había golpeado su cabeza con uno de los pomos o de las zonas de la barra de madera de la escalera, había justamente deteriorado parte solamente de una zona cerebral, y entonces el muchacho estaba intacto, estaba perfecto, ni un rasguño, pero se había olvidado de hablar y tuvo que volver a aprender a hablar paso a paso. Esa historia contada en ese libro de los años 60 es que era impresionante, ¿no? O sea que el cerebro sigue siendo algo maravilloso, algo por explorar, algo que quizá explique perfectamente nuestros miedos, nuestros temores, nuestras sensaciones de angustia. Y yo creo que Teo Rodríguez ha intentado, amigos, pues ponernos en la tesitura de saber si gran parte de los misterios pues proceden de nuestros propios miedos, por ejemplo, de las sugestiones de un lugar que nos inquieta a primera vista, o quizá algo mucho más tétrico, que los miedos reales sean imágenes que están ahí encadenadas por algo y que nuestro cerebro, en circunstancias especiales, captan. Más de una vez hemos hablado de hoteles misteriosos, ¿verdad, Carmen? Muchos hay. Hay unos cuantos, y precisamente como estas noches, y yo creo que no sé, merece la pena siempre empezar el año, y además nos lo agradecéis muchas veces, ¿no? Cuando nos juntamos aquí, Alberto, Carmen y yo, y hacemos una especie, no de tertulia en el sentido de dar clase a nadie, porque no somos maestros de nada, pero sí que hablamos un poco de nuestra forma. Pues fíjate, en este viaje a Italia hablábamos con unos cuantos amigos, que por cierto mandamos un abrazo grandísimo a Paloma Gómez Borrero, que nos coló en el Vaticano, hay que decirlo, grande entre las grandes donde las haya, y hablábamos con ellos, con Javier, con su esposa, con Eva, de hoteles donde, bueno, pues lo habían pasado mal. Sí, el cerebro, las sensaciones, y creo que aquí hemos hablado alguna vez de eso, ¿verdad, Alberto? Sí. Bueno, se dieron varios lugares. Recuerdo que Javier, que es un hombre, bueno, Javier sí era pragmático y que no se emociona habitualmente con sugestiones, porque su trabajo pues es enfrentarse precisamente a ello. Me ha hablado de un hotel célebre en Zaragoza, bueno, donde hubo un incendio, y de sensaciones muy raras. Nosotros hablábamos del hotel en San Sebastián, muy célebre también, y donde realmente tuvimos sensaciones muy raras, hay que decirlo. ¿Tú, Alberto, has tenido sensaciones raras en alguno? Sí, contamos en alguna ocasión en alguno del Cairo, pero hablábamos, por ejemplo, también, ¿os acordáis del programa en Toledo? De aquel hotel casi medio apagado donde estuvimos, y que además decían los vigilantes que escuchaban allí y las personas que trabajaban allí, Milenio, por la noche. Es verdad. Se impresionaba, con esos pasillos tan largos. Pero de llegar a inquietarte tanto como ver algo, eso ya es difícil, ¿no? Es como pasar a un segundo plano. Sí. Eso ya es más complicado. Aquí recordábamos la historia de nuestro querido compañero de Televisión Española, que es una historia clásica, Miguel Porcel, de aquel viaje que contábamos a Gerona de un equipo de Televisión Española que pasaba las de Caín en 3 habitaciones, una encima de la otra. Un lugar como cualquier otro. Y es que a veces un hotel es como un cúmulo de memorias, ¿no? Un cúmulo de historias, de sufrimientos, de alegrías, de amores, de pasiones, de desesperaciones. Si las teorías, yo a veces me lo he preguntado, de la impregnación que dicen algunos son válidas, ¿por qué no? Un cubículo como una habitación de hotel puede condensar un montón de emociones, ¿no? Hay hoteles tristes, no nos cabe la menor duda, quizá por su pasado, quizá por su ubicación, quizá por su tragedia. Lugares donde uno va sugestionado y a veces se sorprende porque llega allí y no pasa absolutamente nada. ¿No os ha ocurrido, amigos de Milenio? Por cierto,
que siempre está esa vía, 7640, si queréis contarnos alguna experiencia en algún hotel, por ejemplo. Bueno, yo creo que nuestro poe particular, Teo Rodríguez, el autor de los relatos de misterio, los más cortos, los que son como una punzada en el pecho casi, también con nuestro compañero Carlos Cala, en esas otras historias reales, Teo deja volar la imaginación y se basa en hechos que pudieron ser así. Yo creo que una noche, hace no muchos meses, escuchaba aquí vuestras historias de hoteles. Y él se imaginó un viejo lugar en la provincia de Burgos. Es que la provincia de Burgos mezcla misterio, mezcla ruina, mezcla parajes, digo ruina histórica, por supuesto, que no se me malinterprete, ruinas maravillosas de algunos lugares de poder, de algunos monasterios. Me gustaría que escucharais con mucha atención esta historia de una habitación que puede ser cualquier habitación. Quizá un día se os cruce en el camino una habitación así. ¿Cómo actuaríais? Es la historia de Teo Rodríguez. Una noche cualquiera, quizá como esta misma hora, un caminante sin rumbo o demasiado cansado y un hotel que aguarda al pobre viajero. Abrimos la puerta de la habitación 323. Por cierto, ¿podría decirme si hay un hotel o algún sitio para dormir cerca de aquí? Sí, un hotel a unos 45 o 50 kilómetros de aquí, en dirección Burgos. Ajá. Tome, quédese con el cambio. A esas horas de la noche, con la tormenta que estaba cayendo, lo mejor era parar y descansar en el motel que el dependiente de la gasolinera le había indicado. Pero apenas recorridos 4 o 5 kilómetros. ¿No me había dicho 45 o 50 kilómetros? Bueno, ¿qué más da? Jesús había llegado a un antiguo motel de carretera, el San Nicolás. Menudo panorama. El edificio tenía 3 plantas. Sobre la entrada un parpadeante letrero luminoso con el nombre del motel y una flecha que indicaba la puerta de entrada. Hola. Hola. Oiga. Hola, buenas noches. Quería una habitación, por favor. El recepcionista, con gesto serio, se dio la vuelta y de un viejo cajetín cogió una llave. La llave de la habitación 323. Muy bien. ¿Por dónde? Aquel hombre simplemente señaló con el dedo a las escaleras y sin mediar palabra se dio la vuelta y desapareció por donde había venido. Qué simpático el tío. Aunque bueno, el lugar no invita a muchas alegrías. Su habitación estaba al final de un largo pasillo. Aquí es. Jesús entró en la habitación. Oh, menuda suite. Y dejó la bolsa de viaje sobre la cama. A ver qué tenemos por aquí. Después de echar un vistazo al baño. La ducha en otro momento. Y volver a la habitación. Pero su bolsa. María, que la había... estaba en el suelo. ¿Y la puerta? La puerta de la habitación estaba abierta. ¿Qué ha sido eso? Jesús se asomó al pasillo. ¿Será posible? Al final del mismo. Chaval, deja ya la pelotita, ¿no? Pudo ver a un niño de unos 6 o 7 años que de espaldas a él tiraba repetidamente una pequeña pelota contra la pared. ¿No me oyes, chaval? El pequeño no respondía. Lo que faltaba. La luz del pasillo, al igual que la de todo el edificio, se apagó. La pelota dejó de sonar. Jesús volvió a la habitación, casi a tientas e iluminado por la poca luz que se colaba por la ventana. Cogió su mechero. Vamos. Y al ir a encender una vela que había en el aparador de la entrada... Entiéndete. Uno de los chispazos del mechero en apenas medio segundo iluminó algo sobrecogedor. La cabeza de un pálido niño que asomaba al otro lado de la cama. Jesús quedó paralizado, presa de los temblores y escalofríos que aquella imagen había provocado en todo su cuerpo. La vela que antes Jesús no había podido encender prendió sola. El niño se incorporó muy lentamente.
Era el pequeño que había visto jugar con la pelota en el pasillo. Aterrado, pudo ver que aquella figura no tenía manos, que las cuencas de sus ojos estaban vacías. La espeluznante aparición avanzó muy despacio hacia Jesús, atravesando la cama, como si allí no hubiera nada. Sin perder de vista a la fantasmagórica criatura, Jesús caminaba hacia atrás. Casi a tientas cogió las llaves de su coche y decidió salir de allí a toda prisa. La puerta no se abría y el niño avanzaba y avanzaba hacia él. De una patada tiró la puerta abajo. A oscuras atravesó el largo pasillo como pudo hasta llegar a las escaleras. Bajaba los escalones de 3 en 3 y al llegar a la planta baja, detrás del mostrador estaba el recepcionista, mirándole fijamente. Horrorizado pudo ver que aquel hombre no tenía piernas. Su tronco flotaba en el aire. Jesús, casi en estado de shock, salió del motel, se montó en el coche y desapareció de allí a toda velocidad. En noviembre de 1976, José Manuel Sánchez, recepcionista del motel San Nicolás, se quitó la vida de un disparo en la cabeza, después de protagonizar un macabro y fatal suceso que hizo que apenas un mes después el motel cerrara sus puertas para siempre. Pasada la medianoche, José Manuel, completamente embriagado, descargó toda su ira sobre Daniel Martín, un inocente niño de 7 años, al que estranguló con sus propias manos. Daniel únicamente jugaba con una pelota en el pasillo de la 3ª planta, mientras esperaba a sus padres. Los 3 se hospedaban en la habitación 323. Hay que decirlo también, ¿eh? Grande, grande nuestro compañero Teo Rodríguez. ¿Dónde estará ese misterioso hotel, parador, motel? ¿Dónde estará la habitación 323? No sé vosotros, amigos, pero yo en la voz de Primitivo Rojas o del gran también Iván Jara estaba, bueno, pues sintiendo la escena tal y como tuvo que suceder. ¿Hay algún caso que pudo ser más o menos así, tan gráfico? Yo diría que sí, que hay algunos casos que se pueden comparar a lo que se describe en esta narración de nuestro compañero Teo. ¿Cuántos terrores, cuántas historias, cuántos miedos y, como decíamos antes, cuántas historias, sensaciones, palabras, también muertes, ¿por qué no?, concentradas en el anónimo espacio donde uno va, deja su carga buena o mala y se marcha. Quizá esa carga, quién sabe, quede allí. Por cierto, vamos con algo más positivo, Carmen. ¿Se ha, por fin, cierto, esto puede ser verdad? ¿Se ha filmado y capturado por fin el calamar gigante? Era como un viejo sueño. Por lo menos hay imágenes que están circulando por internet de ese calamar gigante que ha sido capturado en Tokio. Hace unos días un grupo de investigadores japoneses lograba filmar a un calamar gigante en las islas Ogasawara, al sur de Tokio. Se trata de un ejemplar de 7 metros de largo y unos 50 kilos de peso. Además tiene 3 corazones y una visión 100 veces superior a la de los humanos. Los científicos, tras estudiar las imágenes, han llegado a la conclusión de que el kraken no solo habita las grandes profundidades del océano y además es capaz de desplazarse a enormes velocidades. Los biólogos han logrado obtener fotografías del animal nadando a unos 640 metros de profundidad y grabarlo cuando salió a la superficie. En el vídeo se puede ver cómo el calamar gigante lucha para tratar de librarse del anzuelo en el que quedó atrapado, agitándose violentamente y moviendo grandes cantidades de agua a su alrededor. Esto indica que es un animal capaz de desplazarse muy rápido y en lugar de flotar simplemente como se pensaba. Oye, Alberto, pues esto es una noticia de alcance porque, por un lado, yo creo que, bueno, pues muy interesante y muy ilusionante, porque el gran mito del calamar gigante vivo, filmado, por fin parece que se ha logrado. Por otro lado, un poco da pena porque los amigos, por ejemplo, si os acordáis de Explora Films, y tanta gente estaba planeando, imagino que lo harán, inmersiones para grabar por fin este sueño. Y bueno, nos lo han quitado los japoneses, eso parece. Bueno, de momento eso parece. Habrá que confirmar, ¿no? Nosotros podemos encontrar uno superior todavía, o sea que nunca se sabe en qué aguas está escondido. Pero era un sueño, ¿eh? Sí. Esto de el calamar llegaba a las arenas, llegaba muerto
pero nunca se le había filmado vivo. Había algunas filmaciones un poco extrañas porque eran otro tipo de animales abisales, de otras latitudes, de otras profundidades, pero el calamar gigante, vamos, clásico, pues parece que no. En fin, en las islas Ogasawara, al sur de Tokio, pues parece que ha ocurrido esto. Veremos si tenemos las imágenes, si podemos paladearlas, nunca mejor dicho, porque es una de esas muestras de la naturaleza insólita. Que hoy se lo voy a decir, al viejo Julio Verne. Yo no sé si nuestros amigos de 1640 tienen cosas que decir, deseos, y si también, bueno, han sentido lo mismo que nosotros en esa pequeña sorpresa de la habitación 323, la nueva historia de Teo Rodríguez. También hay que decirlo, porque me gustaría lanzar al espacio, a las ondas, siempre es bonito, esos buenos deseos de los amigos milenarios. En el fondo, cuando uno habla por la radio, está difundiendo esos sentimientos, esas palabras a través del éter, está escribiendo en el aire, en esa pizarra invisible, muchas cosas. Sería bonito que muchos de esos deseos los lancemos esta noche, ¿verdad? Así que vamos con ellos. Pues vamos con algunos de los hoteles que se han quedado y que nos están informando nuestros amigos a través del 7640, ya sabéis, esa vía de contacto, 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Por ejemplo, el de un amigo que nos dice: buenas noches y feliz año a todos. En un hotel de León, voy a omitir los nombres de los hoteles, ¿vale? Porque a algunos no les hace gracia y a otros parece que les damos publicidad. Entonces los omitimos y así ya, pues no hay publicidad para ninguno. Buenas noches y feliz buena año. Ni mala. Sí, en un hotel de León viví una noche inolvidable con extrañas sensaciones, como si mi cama se elevara conmigo encima. Jamás me horroricé tanto. En un hotel de Majadahonda, esa noche un anciano lloraba tras la puerta diciendo: iros de aquí. Cuando nos fuimos, ahí se nos cortó el mensaje. Un anciano llorando tras la puerta. Estoy trabajando. Salva desde Bilbao nos dice: estoy trabajando y me habéis matado. Y ahora a hacer la ronda. Bueno, lo sentimos. Todos los sábados, perdonadme, me acongojáis, pero hoy estoy petrificado. Sois unos fenómenos, seguir así. Un saludiño, Emilio de A Coruña. En Pamplona hay uno que también tiene su misterio, un hotel. Mucha gente dice que ha visto cosas, nos dice Isabel desde Pamplona. No cambiéis nunca. Un hotel en Torremolinos. Dicen que hay un hombre con barba y sombrero de paja que atraviesa las habitaciones y va a la sala de congresos. Nos decía yo que hay muchas historias. Bueno, pues Teo se basó en algunas de ellas, pero que a veces la ficción, aunque hay que decirlo, es ficción, surge de la mente de nuestro creador, puede estar más cerca de lo que pensamos de la rotunda realidad, inquietante realidad, diría yo. Hola, soy Adela de Ciudad Real, estoy escuchando vuestra historia bajo las sábanas y me habéis dejado tiesa de miedo. No cambiéis nunca. Tengo acidez de estómago y esta historia no me ayuda a curarme. También soy vigilante, estoy de servicio, oigo ruidos por todos los lados. Feliz 2007. Feliz 2007, amigo. Acidez de estómago creo que hoy tenemos casi todos, ¿no, Alberto? Sí, desde luego, después de escuchar esa historia, que fíjate, hablabas tú de hoteles. No, pero si lo digo por las viandas. Sí, desde luego. Y por las historias también, que a mí me provocan también acidez. Y hablábamos de hoteles en España, pero yo creo que a todos nos viene por lo menos a la memoria, cada vez que pensamos una historia relacionada con hoteles, los moteles americanos, ¿no? Esas carreteras secundarias que casi no van a ningún sitio y donde... Que además siempre son protagonistas de las películas de terror. Sí. Siempre hay algún asesinato, siempre hay... Horrible. Un hombre extraño tras el mostrador. La verdad es que son bastante inquietantes todas esas películas americanas, ¿no? Vamos con más mensajes. Hola, amigos. Mira, fíjate, nos informan de la localidad de Madrid de los 6 dedos. Es Cervera de Buitrago. ¿Qué audiencia tenemos? Cervera de Buitrago. Mi abuela es de allí y tengo familia lejana con esos 6 dedos. Sí, pero que no es ninguna, vamos, ni hay que sentirse, vamos, no es ninguna malformación tampoco grave. Claro, en un tiempo, imagino que sería casi como una atracción, y en ese reportaje, que yo vi hace bastantes años, se hablaba de la antigüedad de ese pueblo y de algunas crónicas que, claro, hace 200, 300 años, aquello era poco menos que diabólico para la mente de esa gente, ¿no? Así que sería bueno también saber qué pasó con esas personas, los que viven todavía allí, y si realmente había algún motivo, la ciencia dijo algo de por qué tanta gente con esas, bueno, curiosidades genéticas, esas malformaciones o esas, bueno, curiosidades, vamos a dejarlo ahí, en ese pueblo concreto y no, por ejemplo, en los otros de la zona más próxima. Un amigo de La Rosca que nos escucha desde la cabina de su camión y que nos dice que hoy no duerme. Bueno, pues que tengan cuidadito con las carreteras, ¿eh? Pues sí, porque hoy había bastante tráfico para llegar a Madrid. Veníamos y yo he vuelto a comprobar, escuchando la SER, claro, aunque siempre me gusta zapear por todas las emisoras,
pues de diferentes provincias, ¿no? La radio yo creo que siempre hay que escuchar para aprender, para saber lo que te gusta, lo que no, y luego para escuchar, pues por supuesto la SER, ¿no? Y entonces, ¿qué compañía hace, no? Que es cuando la noche cae y uno va en su coche, como ahora puede haber mucha gente, ni siquiera creo que la música, que también te puede acompañar, la radio, escuchar a voces amigas, a diferentes voces, que parece que están contigo en ese espacio, yo creo que sigue siendo algo mágico, ¿no? Y entonces también el miedo, o que hablemos de ciertas historias, pues también puede provocar sensaciones que en el fondo son la magia más profunda de la comunicación. Olga, que nos escribe desde Madrid y nos dice: hola amigos, feliz vuelta, estuve en un hotel de Zaragoza y no pegué ojo, además es ese hotel. Es ese hotel, ¿no? Parecía que alguien me miraba. Soy Oscar. Hotel legendario en Zaragoza, donde hubo un gran incendio, es que tampoco hay por qué ocultar el nombre, porque tampoco, a ese sí que es conocido, ¿no? El Hotel Corona de Aragón. Hotel Corona de Aragón, que Meliá en su época, porque vamos, es coger cualquier periódico, y han surgido muchas leyendas a raíz de esa historia. Leyendas que aquí han contado algunos investigadores como Ángel Briongos, que son verdad, que no, aquí no entramos ni salimos de esa cuestión. Lo que sabemos es que en Zaragoza, a raíz de ese nunca bien aclarado incidente, año 79 si no recuerdo mal, pues bueno, queda el hotel marcado por lógicas supercherías, pero luego había personas que decían que esas sensaciones eran reales. Y es curioso que algunos amigos de nuestro entorno nos han confesado que es verdad. Ahora bien, solo en ciertas habitaciones, y dicho esto no queremos dar ninguna publicidad negativa, además de que, bueno, esto se ha publicado muchas veces en la prensa aragonesa. Yo me llamo Daniel Martín, como el niño. Vaya hombre. Y la historia, bueno, no repito sus palabras, dejémoslo en que me ha acongojado. Bueno, en fin, son cosas que pasan, ¿eh? Alberto, por cierto, como estamos en recta final, luego me cuentas eso del dispositivo de la NASA que convierte pensamientos en palabras. A ver qué es exactamente esto, y me cuentas, porque puede ser el inicio de una frontera científica que ya nos parece ficción. Aquel sabio dijo que en el futuro cualquier ciencia nos parecería en el tiempo pasado magia. Bueno, pero esa magia va haciéndose realidad. Por cierto, eso de que las historias de Teo a veces cada semana pueden reproducirse, bueno, pues es un lema que se cumple desgraciadamente. No es que haya habido otra habitación 323, pero sí que ha habido personas estrangulando a niños, en este caso a hijos, y encima con una cosa mucho más terrible, con el demonio de fondo. Ha ocurrido en Paraguay. El pasado viernes una mujer de la localidad paraguaya de San Lorenzo mataba a su hija de 6 años con sus propias manos tras haber realizado un pacto con el maligno. La pequeña Karina López fue hallada sin vida a las 5:30 de la tarde en el domicilio de su madre, María Angélica Paredes Torres. Al parecer, la mujer de 33 años declaró ante la policía que Satanás la había pedido que acabara con la vida de la niña y que si no lo hacía no cumpliría el pacto que tenía con él. También declaró que apretó con sus propias manos el cuello, la nariz y la boca de su hija hasta que ésta dejó de respirar. Además, la policía encontró una carta donde explicaba al padre de la niña los motivos por los cuales había acabado con su vida. Y la gran pregunta, porque esto también es realidad, como siempre decimos, es ¿qué se puede hacer con una mujer que hace eso? O sea, que internar a un psiquiátrico porque tiene que estar mal de la cabeza. Ya, pero es que es tan triste, ¿no?, que la vida de una niña con todo el futuro por delante se trunque por una paranoia. Desde luego vivimos en una sociedad en que ya uno no sabe qué pensar ni qué decir, ¿no? ¿Y por qué algunas realidades tan oscuras como esa del demonio posee, nunca mejor dicho, pero no porque el demonio posea, sino porque esa idea de lo demoníaco cala tan profundamente en ciertas personas, ¿no?, que actúan sin pensar como autómatas? Ahí hay un misterio. ¿Por qué no ocurre al revés? Bueno, también hay mucha gente que se cree Jesucristo, ¿no?, y se cree enviada, pero no actúan de esa forma, con esa frialdad, como los que se creen poseídos por el demonio, o pactos. Es cierto, Carmen, que había pactos en la Edad Media con el demonio, que incluso aparecían firmas de las huellas y dedos y de ese supuesto ser maligno, claro que sí. Todos ellos son fraudes. Sí, se supone que todos ellos son fraudes, pero había verdaderos tratados que hablaban de cómo el demonio se presentaba en las casas, de cómo por las noches, sobre todo, atacaba a las mujeres en sus camas, o de cómo, si los niños lloraban a determinadas horas, pues eran llevados por esos entes malignos a través de sus garras, que incluso quedaban marcadas en muchas de sus cunas. Bueno, por la segunda hora viene también fuerte, con muchas cosas,
con muchas historias, con siempre esa versión poliédrica de la otra realidad, buena, menos buena, positiva, ilusionante, a veces tétrica, bueno, como es la vida, ¿no? Pero esa vida de la que casi nadie habla y que está ahí y que quizá interesa más que otras, que siempre se repiten constantemente. Por cierto que el día 22 de enero, 22 de enero, hay una sorpresa en todos los kioscos. Luego contamos algo. Ahora las noticias, compañero, feliz año, bienvenido. Igualmente. Espero que sean noticias buenas también, y siempre lo digo, pero siempre me equivoco, ¿no? Bueno, hay de todo, como siempre. Bueno, hay de todo. Así que nos quedamos escuchando ese boletín que es imperdible, Hay que estar ahí muy atentos y luego seguimos. Seguimos porque hay cosas, por ejemplo, la cara de Marte. ¿Os acordáis de la cara de Marte? ¿Qué pasó con ella? 2 y 6 minutos, aquí estamos otra vez. Milenio 3. Plena conexión, siempre interactividad total con el 7640 que sois vosotros, vuestros comentarios. Hay un montón de deseos y muchos de ellos muy bonitos. Como al final vamos a tener una sección especial de Mente Positiva, será un buen momento para recordar algunos de los anhelos de esa gran comunidad invisible, cada vez más visible, que es la milenaria, ¿no? Que está ahí. Mandemos un poco de energía positiva a todo el mundo, ¿no? A la auténtica red, que son las ondas que viajan hasta la eternidad y que quedan ahí. Igual ayudan a otras personas. Deseos importantes, del misterio, no del misterio, lo que queráis. Iba a preguntarle a don Alberto Granados sobre un nuevo hallazgo que puede abrir fronteras que antes serían simple ficción, pero como don Carlos Ródenas me pone esta música del Código Da Vinci, yo tengo que decir una cosa. Pocas veces, porque creo que además cambia la percepción de las cosas, yo acudo sin escuchar música a algunos lugares, ¿verdad? ¿Tú lo sabes bien? Claro. Siempre con los cascos en la oreja. Siempre escuchando músicas, porque creo que ver una cosa con ciertas músicas, por ejemplo con estas, no es lo mismo que verlas escuchando, por ejemplo, a un grupo de personas que están pues en un museo contigo, en unas catacumbas. Y no sé por qué, cuando escuchaba esta música ahora al entrar aquí en el estudio 1, me he acordado de una escena que me ha dejado así, con una sensación agridulce. Ocurría en la iglesia de los capuchinos de Roma. Lo contaremos con más detalle, pero no sé por qué me impresionó mucho, ¿no? Ese lugar repleto de calaveras, que hay muchos lugares, en España hay algunos, como en Huamba, en Valladolid, y en algunos sitios. De huesos, eran capillas enteras de huesos. Capillas de osos, que decían en Portugal, en Évora, por ejemplo, que es una tradición macabra, extraña, ¿no? Pero que en el fondo los monjes más o menos decían, pues así seremos todos, ¿no? Por lo tanto, lleguemos a esa zona de la vida o de la muerte pues con el alma lo más limpia posible. Eso es lo que decían ellos. Lo que pasa es que los capuchinos de Roma se lo tomaron muy al pie de la letra y caramba, es que ya no solo eran calaveras como empedrado en una especie, ¿cómo decirlo?, de decoración absolutamente alucinante, ¿no? Eran los propios capuchinos vestidos con sus atuendos desde el siglo XVII, por ejemplo, haciendo las labores del huerto o en situaciones parecidas, pero siendo calaveras. Algunos colocados en las paredes como si fueran murciélagos humanos de huesos de hace mucho tiempo. Otros haciendo lámparas con esos huesos. Y otra cosa que es que a mí, no sé por qué, no lo acabo de entender. Y igual alguien tiene la solución, pero a mí me impactó, ¿no? Iba con una música parecida a esta. Un viaje entre la vida y la muerte, y de repente en un lugar de monjes, de catacumbas, de oscuridad, de pequeñas antorchas que iluminan sectores, viendo eso, la visión desnuda de la calavera fría que a veces nos hace, bueno, preguntarnos tantas cosas. Había esqueletos muy pequeños de niños. Bueno, ¿eso qué era? ¿Y por qué? ¿Por qué en estos lugares? ¿Será cierta alguna leyenda que habla de huesos de niños en muchos monasterios españoles? Leyenda macabra donde las haya, pero que existe. ¿Este es el caso? Eran huesos reales. Bueno, una visión de esas que te deja impactado y que me gusta lanzar así, porque está ahí, porque es física, porque ocurre en un lugar tan civilizado como Roma, ni más ni menos. Había muchas personas además, Iker, que dejaban abandonados niños en conventos, en algunos, sí, para que los monjes los recogieran y algunos morían. Les pudieran cuidar, claro. Algunos morían por enfermedades, porque había niños que los dejaban muy enfermos delante de las puertas. Podían ser los huesos de esos
pequeños. Me impresionó ese viaje. Era un viaje corto, de unos 20-25 metros nada más, ¿verdad? Con 4 o 5 grutas. Caramba, qué cosas. ¿Qué pensarían esos monjes de hace 300 años si les dicen, Alberto, que va a ser real, no obra del demonio o de Dios, que se convierta nuestro pensamiento o nuestras ideas, anhelos, odios, lo que bulle en esta cabeza, en palabras? Pues sí, yo creo que es una investigación muy importante y se hace a través de un equipo que ha creado el centro Ames de la NASA en Silicon Valley, en California, compuesto por unos electrodos que captan las señales nerviosas del cerebro a la garganta y las traducen en voz sintetizada. Estos electrodos se colocan bajo la barbilla a ambos lados de la nuez, donde se concentran las señales nerviosas enviadas por el cerebro a la garganta. Cuando las personas hablan, el cerebro envía señales a las cuerdas vocales, algo que también ocurre cuando piensan o vocalizan palabras sin pronunciarlas. Un dispositivo que puede ser fundamental para astronautas o buzos que realizan sus trabajos a grandes profundidades, pero la noticia es muy importante, igual que comentamos un día que también habían localizado en el cerebro que cuando nosotros vemos un objeto y lo pensamos, se iluminan las mismas partes del cerebro, con lo cual se planteaban si verdaderamente veíamos con los ojos o veíamos con el cerebro. Bueno, pues algo muy parecido puede ser este avance científico, ¿no? Y no solo eso, también hablábamos de algunas noticias que se referían a discapacitados que habían logrado manejar un programa informático solamente con la fuerza de la mente. Pues imagínate también este adelanto también para personas que tengan problemas, ¿no? También con las cuerdas vocales y demás. O sea que puede ser un avance bastante importante. Lo que pasa es que nos da la sensación de que estos prototipos, estas innovaciones que surgen, que fluyen rápidamente a la prensa en forma de chispazo informático a través de la red, luego tardan mucho tiempo en adaptarse, ¿no? a la vida cotidiana. Es lo malo, ¿no? Sí, pero yo creo que el futuro va a pasar por ahí. Yo creo que el ser humano en el futuro va a estar lleno de injertos diferentes, mecánicos y físicos de todo tipo, ¿no? Tú hiciste algún ensayo muy interesante, algún trabajo sobre el hombre del futuro, ¿no? Sí. Y eso que era hace 5 o 6 años. Y la verdad que pasaba ¿Se ha por quedado ahí. obsoleto? Se ha quedado muy obsoleto. Nada, en cuanto pasan 3 meses, yo creo que científicamente todos los avances se quedan atrás. Y el hombre o el ser humano del futuro pasaba por ahí, incluso pasaba por adelantos para mejorar nuestro rendimiento, ¿no? Incluso pues acoplamientos que haríamos voluntariamente a nuestro oído o a nuestra vista para escuchar más o para ver mucho más, ¿no? O incluso a nuestro cerebro para tener una capacidad mayor, ¿no? Y eso quizás se está haciendo. Sí, ya se empieza a hacer estudios por ese camino y bueno, se están realizando cosas increíbles, ¿no? O sea, lo que veíamos hacer a los superhéroes del cómic, la visión remota, se puede hacer ya acoplando ciertas cosas a la córnea humana. Y con el oído igual, o sea que... Con el oído igual. O sea, oír a distancias impresionantes, casi como un animal, ¿no? O los ultrasonidos, con dispositivos integrados en la biología, en nuestra carne. Sí, el otro día se presentaba, a mí me llamó mucho la atención y ya había escrito sobre ellos, una especie de esqueleto que va acoplado al nuestro, en el que el ser humano pues aumenta su fuerza, no sé si es en 50 o 60 veces, ¿no? Pudiendo hacer trabajos físicos importantísimos, ¿no? Es una especie de esqueleto pegado al nuestro, mecánico, y entonces hace que podamos levantar objetos muy pesados o que podamos correr a grandes velocidades sin cansarnos, ¿no? Oye, ahora me cuentas, después de escuchar a Nacho, que tiene una cosa que contaros muy interesante, que tiene que ver con el espacio, además, pero un racimo de ellos, los hallazgos más extraños, más curiosos o más importantes de esa ciencia que a veces, claro, queda en letra pequeña, y sí que hay ciencia que va avanzando y va sacando cosas sorprendentes que igual dentro de 10, 15, 20 años las veamos en el mercado, pero ahora son solo embriones. Me cuentas algunas porque el año 2006, queridos amigos, ha sido una cosecha pues realmente fértil. Pero, ¿tú te acuerdas, Carmen, de la cara de Marte? Sí, claro que me acuerdo. Hubo mucha polémica sobre eso. Mañana aparece la cara de Marte en Cuarto Milenio. ¿Y las pirámides? También. Es que la sorpresa tuvo que ser mayúscula. Al tiempo que se descubría esa fotografía blanco y negro de una cara a millones de kilómetros que nos miraba en la inmensidad del cosmos, al lado de ella, a nivel sideral, claro, había una especie de pirámides perfectas. Y quizá mañana lo recuerde, porque me he imaginado muchas veces la sorpresa de las personas que recibieron esa información, esa especie de télex del futuro, del espacio desde luego, donde aparecía, pues quizá una cara humana, quién sabe, que miraba. Pero ¿qué fue de esa cara de Marte, la cara de Cidonia, por la zona donde surgió? Yo creo que no todo está tan claro, que Nacho ya sabéis cómo es. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, es muy rotundo, y para él la cosa está muy clara.
yo no sé si está tan clara, y quizá mañana, en Cuarto Milenio, sobre las 11 menos 10, salgamos de dudas, entre otras muchas cosas. Veremos imágenes de la cara de gran definición. Pero ¿cómo fue aquella sorpresa? ¿Qué sabemos hoy, 25 años después de aquellas fotos, realmente? Muchos hablaron de una cultura, de unos hombres que ya no existen. Unos hombres tan orgullosos como lo somos nosotros, y de los que no habían quedado más que las piedras y el polvo. Como último clavo, como último recuerdo de una poderosa civilización. Y muchos que creían que hubo algún día vida en Marte, pues pensaban que sí, que realmente aquellos eran los rastros de aquella cultura. Cara de Marte, expediente de la historia, objeto imposible. Nacho Ares, Revista de Arqueología. El 31 de julio de 1976, la sonda de exploración espacial de la NASA Viking 1 se encontraba sobre la región marciana de Cidonia. Allí se obtuvieron varias fotografías, entre las que destacó la ya famosa 35A72. En ella se apreciaba claramente un siniestro rostro humano sobre la superficie de Marte. Y lo más extraño, a casi 13 kilómetros aparecía lo que a primera vista era un vasto conjunto de pirámides. La pregunta era obvia: ¿quién había construido estos monumentos sobre la superficie marciana y cuándo? La conexión no tardó en realizarse. Las construcciones de la planicie de Cidonia en Marte parecían ser un reflejo de las que encontramos en la meseta de Giza en Egipto. El rostro de aquella enorme esfinge de más de 1500 metros miraba desde centenares de millones de kilómetros con un semblante angustioso. Incluso entre sus rasgos hay quien distinguió los párpados, los iris y hasta las pupilas. Junto a ella, una de las pirámides parecía tener un hueco en su interior, como si estuviera derrumbada, dejando ver una especie de habitación cuadrada. Ante la posibilidad de que en vez de pirámides se tratara de zonas montañosas con formas caprichosas, se realizaron diferentes análisis fotográficos, dando como resultado que las aristas de las pirámides eran efectivamente rectas y lisas. A finales de la década de 1990 se realizaron nuevas fotografías empleando para ello la más moderna tecnología. Las teorías especulativas sobre las construcciones de la meseta de Cidonia, las constantes matemáticas que se habían querido ver en sus pirámides, o la identificación del misterioso rostro que durante 25 años había llenado páginas enteras en la prensa especializada, quedaron de pronto sin sentido. Como era de esperar, las fotografías de 1976 no tenían la suficiente resolución. Las nuevas imágenes ofrecían un panorama totalmente distinto. Las pirámides no eran tan exactas como se había creído, eran simples montañas, y la cara de la esfinge no era tal, sino un simple levantamiento del terreno en el que se seguían intuyendo los rasgos humanos, aunque en esta ocasión era fácilmente entendible que todo se había debido a un simple juego de luces y sombras. 2:19, en directo, 6,7 grados, Estudio 1, Milenio 3. Para toda España, voy a decir, y para todo el mundo, porque hay que ver en internet la cantidad de gente que nos sigue. Nos escriben desde Chile. Desde Chile. Sí. Y por cierto, que estoy yo cogiendo aquí mi libreta y estoy apuntando una cosa, no voy a decir exactamente qué, pero es que es tanta la información que nos mandan los amigos a través de 7640 que yo realmente alucino cada día más. Están atentos a todo, es el mejor servicio de espionaje en el buen sentido, positivo, que podemos tener. Es alucinante la cantidad de cosas que pasan en nuestro propio país y que hay que investigar. Aunque a veces esas noticias se convierten en verdaderas leyendas urbanas. También. Y hemos recibido un montón de mensajes, además de algunos preocupados, Iker, con lo que te había pasado. Sí, y vamos a tener que tener cuidado con la promoción que hacemos o cuando hablamos, porque luego, madre mía, hay 2, 3, 4 programas de televisión que sacan los temas que decimos en Milenio, y hombre, a veces eso también es contraproducente. Así que bueno, en fin. Siempre van detrás. Noticias como esta, que es que nos mandaban información diciendo qué ha pasado con Iker y tal, y claro, ¿qué se ha publicado? Y nosotros en Italia sin enterarnos se han publicado un par de noticias, porque otra decía que me iba a otro medio de comunicación, respetabilísimo y que tenemos grandes amigos, pero bueno, claro, eso era una broma. Me la han mandado a mí impresa. Digo, no, es una broma. ¿Pero por qué estas bromas? Luego, tiene un sentido. Pero la más grave, la otra, bueno, era cómica, pero esta es la más grave. Bueno, también es cómica, Popular presentador retenido. Iker Jiménez retenido 6 horas en aeropuerto de Lima. Además ponía que era una noticia, un teletipo de la agencia EFE. Sí. Y decían que el popular presentador español Iker Jiménez fue retenido ayer durante 6 horas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima por las autoridades peruanas, impidiéndole la entrada al país y obligándole a tomar un vuelo directo a Madrid
país sin ni tan siquiera poder realizar ningún tipo de llamada para pedir asesoría legal. O sea, y era el 28 de diciembre, ¿no? Sí, además decían que Sixto Paz, al que tuvimos en Cuarto Milenio, te había invitado, que eso es cierto. Había invitado a todo el equipo de Cuarto Milenio a que presenciáramos alguno de sus contactos OVNI. Pues decían que nada, que las fuerzas de seguridad, tanto las españolas como las peruanas, pues que habían dicho que no entrabas en el país. Y claro, ya, como eso ocurría dentro del 28 de diciembre, la gente, bueno, pues claro, una broma, ¿no? Pero claro, como se queda en internet flotando en la nada, hay mucha gente que lo está leyendo sin ver la fecha. Así que nada, que es una simpática inocentada. Supuestas declaraciones tuyas. En conversación también telefónica con Iker Jiménez relataba así los hechos. Madre mía, oye, lo que pasa es que esto es muy simpático, pero claro, como uno ya puede poner lo que quiera de quien quiera, puede empezar a ser peligroso. Alguien me dijo, un investigador, no, es que esto lo vi en internet, como pensando que era serio. Es que hoy en día ya cualquier cosa que uno ve en internet, pues hombre, hay que tener muchos filtros. Hay muchos mensajes de nuestros amigos, pero antes, por cierto, la fotografía, en algunos mundos que están en algunas culturas que conviven con nosotros, pero en algún aspecto mucho más atrasado, hay que decirlo, bueno, pues creen que es algo malévolo, que atrapa el alma. Recientemente una persona se ha suicidado después de que le hagan una fotografía, me lo cuenta Sara Carmen. Antes, me gustaría saber ese ranking o esas cosas que debemos anotar de lo más curioso, positivo, importante de hallazgos científicos este año 2006, Alberto. Sí, se ha realizado en internet un resumen de las 50 noticias del ámbito científico que más han destacado en la red de redes. Muchas de ellas han sido tratadas ampliamente en todos los medios y otras pasaron más inadvertidas y sobre todo muchas sorprendentes. Yo he ido recogiendo algunas sí que me ha parecido muy curiosa. Por ejemplo, empleando generadores de olas, los científicos han sido capaces de escribir en el agua. El aparato con el que se logra se llama recipiente experimental avanzado de organización múltiple. A partir de ahí, fíjate la de posibilidades que puede tener el ser humano, desde publicidad, que vayas, por ejemplo, en un avión por el océano y de repente veas en el mar escrito Escuche Milenio 3, por ejemplo, o incluso cosas de pues llamadas de auxilio y demás de pescadores que puedan en el agua también dejar escritas cosas, ¿no? Otra que me ha parecido curiosa. Demuestran que en la antigüedad el río Amazonas fluyó en sentido contrario. Una noticia bastante curiosa. Los científicos han descubierto, lo decía Carmen, lo de investigadores japoneses lograron capturar y grabar en superficie al calamar gigante por primera vez en la historia. Sin duda alguna un hito. Los científicos han descubierto que ciertas sustancias químicas presentes en nuestras lágrimas son analgésicos naturales. Una noticia curiosa. Y positiva. Las avispas salpican desde sus cabezas una versión insectívora de los sprays de defensa que incapacitan temporalmente a sus rivales. O sea, como el spray que muchas personas llevan, yo no sé si es legal ya o no, o qué pasa, bueno, pues spray de autodefensa, que está al cabo de la calle, también por esa sensación a veces de inseguridad que hay en algunas zonas. Bueno, pues eso mismo sería a nivel animal. Sí, y fíjate una que tiene relación con España, Emilio González, un aficionado español, que detectó desde su casa posibles cráteres de impacto en chat usando Google Earth, ese arma que utilizamos, arma entre comillas, de todos los que visitamos internet y que podemos visualizar a través de internet pues distintas poblaciones de todo el mundo, y la verdad es que desde su casa ha dado mucho que hablar. Sí. Ha habido algunas fotografías también que Google Earth había captado, por ejemplo, de chicas tomando en bikini el sol en las terrazas, que están circulando por todo internet, pero que ya también no sabes si es de verdad de Google no sabes si es alguien que el gran problema de la red. Y aquellos coches voladores que de repente también, no recuerdo si fue en Dinamarca o donde fue, en varias que de repente en un aparcamiento un coche volaba. Vamos, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, un nuevo planeta descrito como una supertierra y que pesa 13 veces más que nuestro planeta existe en un sistema solar a 9.000 años luz de distancia. Casi nada. Análisis de ADN determinaron que los británicos descienden de una tribu de pescadores españoles que atravesaron el Golfo de Vizcaya hace casi 6.000 años. Las fotos tomadas en Marte en 1999 y 2005 muestran arena lodosa, lo cual indica que el agua podría haber fluido entre esos años. Una de las grandes noticias. Mañana vamos a contar también algo de eso en Cuarto Milenio. Y una curiosa, una de las formas más efectivas de recuperación en atleta tras los ejercicios es beberse un vaso de leche con chocolate. ¿Esa te ha gustado a ti? Esa me ha gustado porque tendré que ponerla en marcha esta semana. Esta semana cuando el equipo televisivo vuelve a la cancha futbolística, que es otro de los misterios que, bueno, tendrá que seguir siendo un misterio, ¿verdad, Alberto? Bueno, de momento. Bueno, hasta que yo empiece a hablar. Sí. Por cierto, ahora una cosa pues más seria.
Es cierto que una persona, culturas sobre todo animistas, creen que la fotografía atrapa el alma, atrapa el sentido, la inmoviliza, la congela. Y en muchos países yo he visto cómo personas se negaban. En Egipto pasa, ¿verdad? En muchas culturas de algunas zonas del país no quieren que, vamos, bajo ningún concepto fotografíes su rostro. ¿Qué ha pasado? Pues Germán Catrilaf, un machi o chamán perteneciente al pueblo indígena mapuche que vive en el sur de Chile, se suicidó tras ser fotografiado por un turista español. Al parecer el hombre cayó en una profunda depresión, y todo porque durante una ceremonia un ciudadano español que fue advertido sobre la prohibición de hacer fotografías durante el ritual y sobre todo cuando el chamán estuviera en trance, pues hizo caso omiso de la advertencia y le tomó una imagen. El machi era una autoridad espiritual y médica del mundo indígena chileno que creen además que si se fotografía a un chamán, este pierde su espíritu y su fuerza, lo cual le habría llevado incluso hasta el suicidio. Según ha declarado un consejero mapuche, el chamán estaba derrotado, decaído, con fiebre, se quemó la cara, pero él sentía que no era la única foto que le habían tomado y que su imagen estaba recorriendo el mundo, y eso para un machi es muy complejo. Ahora vamos con el 7640, pero antes nos llama, caramba, es que hoy quieren estar todos, claro, nos llama otro de los componentes de este equipo de buscadores, Paco Pérez Caballero, que es una voz más sinistra, hay que decirlo, que nos siempre reconcilia o nos acerca a ese mundo de las sombras del crimen. La crónica negra también presente, pues primero para aprender de ella, para no caer, a ser posible, en sus redes. Eso de ser víctima en este siglo XXI pues se paga bastante caro. Por lo menos tenemos que saber cómo pasan algunas cosas. Y una de las más insólitas es los motivos de algunos crímenes. Esta pieza que nos trae Paco Pérez Caballero creo que hay que escucharla con mucha atención, porque siempre un crimen es triste, siempre la crónica negra es triste, pero cuando se ven algunos motivos por los que algunas personas han apartado del camino de la vida a sus semejantes, uno se queda alucinado. Escuchad atentos, amigos, porque ha habido crímenes que son de no creerse. No el acto en sí, que también, sino qué motivó ese acto. A veces no grandes fortunas, no grandes amores, no. Eso por supuesto tampoco lo justificaría. Cosas nimias, absurdas, increíbles, dignas de un delirio psicotrópico. Paco Pérez Caballero ha recogido algunas de las historias más insólitas, móviles extraordinarios. ¿Qué obtiene el asesino a través de su víctima? ¿Placer? ¿Dinero? ¿Fama? En una situación límite, cualquier persona puede causar una muerte. Pero en la historia del crimen hay algunos sucesos verdaderamente insólitos. El 27 de mayo de 1890, José Cintabelde mató con un cuchillo a 4 personas. 2 de ellas eran niñas de corta edad. Sucedió en Córdoba, en el cortijo del Jardinito. El motivo para tanta sangre dejó helados a los investigadores. Necesitaba dinero para ir a los toros. Pero también hay quien cree matar para hacerle un bien a la humanidad. El norteamericano Herbert Mullin asesinó a 11 personas entre 1972 y 1973, porque estaba convencido de que solo con sacrificios humanos se detendrían las catástrofes naturales. Sí, lo estoy viendo. Sí, así es. ¿Qué ocurre, Raymond? Ya te llamaré. Señor presidente, Los Ángeles ha sido arrasada por una serie de tornados. Es muy difícil de asimilar. La FAA pide su aprobación para suspender todo el tráfico aéreo. ¿Qué debemos hacer? Hasta que averigüemos lo que está ocurriendo, no creo que tengamos muchas opciones, señor. Lo que están viendo es cómo ha quedado el centro de Los Ángeles. En España, el crimen del Monchito creó una gran conmoción. Este muchacho, que en realidad se llamaba Ramón Oliva Márquez, mató a una mujer para comprarse un acordeón. Ocurrió el 11 de enero de 1951, en Madrid. Tras ser detenido, confesó que el crimen le abrió el apetito, así que se comió un bocadillo de jamón. Julio López Guixot no creía en la suerte.
Pensaba que había encontrado un método infalible para ganar en las quinielas, pero se quedó sin dinero. Así que tuvo que cometer un crimen para poder invertir en su sueño. Puso en marcha su plan el 30 de julio de 1954 y tuvo éxito. Fue detenido en Murcia cuando fue a cobrar un premio de 127.000 pesetas de la época. ¡Sam, aquí! ¿Qué? Premio. Las niñas asesinas de Cádiz mataron a su compañera Clara simplemente para saber qué se sentía y para ser famosas. El 26 de mayo de 2000, las dos jóvenes de 16 y 17 años la llevaron con engaños a un lugar apartado y la apuñalaron hasta que dejó de respirar. Después se fueron de copas como si nada hubiera pasado. Cuando fueron detenidas, admitieron sin tapujos que la experiencia les había reportado cierto grado de satisfacción. Nada justifica el crimen, pero he aquí algunos ejemplos de que hasta la excusa más insignificante puede servir al asesino. Más vale tener cuidado para no convertirse en la próxima víctima. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan a esta vía de contacto. 7640, palabra clave milenio, espacio, como siempre lo que nos queráis siguen contar. llegando deseos. Sí, para el 2007. Hay muchos deseos. Si solo utilizamos un 10% del cerebro, ¿cómo seríamos al 100%? Se pregunta Rafa Iturgaiz desde Portugalete. Muy interesante el programa. El 10 sigue siendo para muchos un motivo de debate. Hay personas que dicen que es verdad y otras muchas que argumentan que eso del 10 no tiene ningún sentido. Porque como del cerebro se sabe más bien poco, ¿qué es el 10? ¿Y qué el 13,5? Muy interesante el programa sobre la vida de Jesús. Eran contertulios muy serios, nos dice otro amigo que además dice gracias por vuestra compañía. Pues hombre, gracias a ti por estar ahí. Y además gracias porque el especial del Éxodo, emitido por Cuarto Milenio, 4 horas, debate documental, pues fue un auténtico pelotazo de audiencia. Así que, hombre, que podamos abrir abanicos a esos formatos de emisión de una película, un documental, y luego, bueno, pues debatir con el peligro que eso tiene en televisión, porque hay debates que pueden ser más densos, menos, pero que nos hayáis aprobado esa fórmula va a ser muy interesante. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros. Ana desde Barcelona nos dice la ciencia, los avances, es increíble. Por ejemplo, que una persona con 70 años pueda dar a luz. Eso me da mucho miedo. Es que muchas veces parece que queremos ser dioses, ¿eh? Bueno, pero a veces también son avances positivos, ¿no? Yo creo que, bueno, todo es cuestión pero no siempre. del prisma con el que se miran las cosas. Me han traído los Reyes La cena secreta de Javier Sierra y ya estoy Gran enganchado. libro. Me gustaría que lo comentarais. ¿Qué os parece? Álvaro desde Malagón. Pues qué decir, tú la conoces mucho más al detalle porque creo que la has leído resumido y extractado varias veces. Y es un libro pues muy recomendable, ¿verdad? Muy recomendable. Además es un bestseller, ha vendido más de 2 millones de ejemplares en todo el mundo Javier Sierra y hay que felicitarle por ello. Me decía él que hay mucha crítica, ¿no? Siempre, cuando uno hace cualquier cosa hay crítica, tiene que exponerse a eso. Y a veces parece que vender mucho un libro es malo. Sin embargo, la gente no piensa que cuando un libro vende mucho, determinados libros, es porque han tocado algo, una fibra sensible, y que no es tan fácil. A veces hablan de Dan Brown como si fuera tan fácil, claro, por eso solo hay uno. Es decir, a veces es cierto que cierta literatura pues no será de gran nivel. Ahora yo me pregunto, y esto es un debate tremendo, ¿quién pone el umbral del nivel? Porque algunas cosas de nivel que dicen que son admitidas como auténtico nivel literario, yo las leo y me aburren soberanamente, me parecen... Bueno, así que eso es tan subjetivo que ¿por qué algunos se erigen en poseedores de esa verdad? Es curiosísimo. No, es como el intentar medir las emociones, es casi imposible, ¿no? Pues igual, si a ti un libro tú lo lees, te emociona y te motiva, pues yo creo que no hay nada mejor. Y cuando está además bien escrito, pues, oye, es que se lo merece, Javier. Soy un paraguayo en Madrid, me habéis dejado a cuadros. Un saludo de los milenarios paraguayos, por la noticia del chamán, se refiere a eso. Somos 4 voluntarios de Protección Civil de Manises, Valencia. Estamos de guardia por caminos sin luz. Estamos acongojados. Feliz año.
En un hotel de Sabiñánigo, en Huesca, los camareros cuentan que les llaman a la puerta del jardín y que se mueven las botellas. Gracias por la compañía. La filmación del Kraken y su análisis me parece una gran noticia, pero su captura y muerte sobraba, la verdad. Sin diablos también se actúa cruelmente. Luis, que como siempre nos escribe también ya en este nuevo año. En un pueblo cerca del mío hay una iglesia llena de esqueletos. Pues a ver si nos puede decir qué pueblo es ese. También casualidades, como un amigo que nos dice: mi novia y yo hicimos 6 años, el 6 del 6 del 06. Ahora estoy de guardia y acongojado. No sé por qué, es una suerte. En los días que corren, eso es una suerte. Así que... ¿El qué? Pues bueno, ¿Lo del 6 del 6? No, 6 no, hacer años con tu pareja. Ah, bueno, eso sí. O sea que no está el horno para bollos. Felicidades. Hola, milenarios. Mi tío encontró huesos de niños en un túnel del antiguo convento de Fuenteovejuna, en Córdoba. Un saludo desde Peñarroya y feliz año a todos. Vamos ahora con Santi Camacho, que también llama a la puerta 12 de 2007. Bueno, las noticias aquí también son un poco tristes de dar. El SIDA de nuevo como argumento de una historia de terror, pero también hablamos de la propia conspiración del SIDA. Cuidado, no defendiendo nada, más bien al contrario, haciéndonos eco de la cantidad de cosas dignas de leyenda urbana que se han dicho y se siguen diciendo sobre el SIDA. Sabéis que durante los años 80, cuando surge, muchas personas piensan que es un virus o una especie de enfermedad artificial creada en laboratorio. Y unas potencias, había 2 entonces superpotencias, echándose la culpa los unos a los otros. Y muchas personas ya en esta era de información y desinformación ya no saben qué ocurre. Santiago Camacho, su columna, que a mí me encanta, por cierto, la tramoya, la oscuridad de las noticias, lo que jamás se cuenta, ni siquiera en el más conspiranoico de los confidenciales, él nos lo trae aquí. En este caso, la actualidad habla de esas siglas, pues terribles, ¿no? SIDA. Quizá el ejemplo más dramático de que las teorías de conspiración no cesan lo tengamos en el reciente caso de las enfermeras búlgaras condenadas a muerte en Libia por haber infectado deliberadamente a más de 400 niños con el virus del SIDA. Sin embargo, hay pruebas contundentes de que las autoridades judiciales libias no están obrando con rectitud. Un grupo de científicos extranjeros comprobó, por ejemplo, que el tipo de virus que portan los niños solo se ha detectado en Libia, por lo que es imposible que la sangre infectada procediera de Bulgaria, como afirma la sentencia. Es más, Luc Montagnier, uno de los descubridores del virus del SIDA, descubrió que las infecciones de los niños en el hospital de Bengasi habían ocurrido en 1997, un año antes de que los doctores llegaran. Eso sin contar con que los 3 acusados afirman haber sido torturados para que se declararan culpables. En el trasfondo de esta siniestra historia se encuentra la teoría de conspiración que afirma que el SIDA no es sino una pieza de armamento biológico creada en laboratorio por la mano del hombre. Se trata de una teoría mucho más popular de lo que pudiera pensarse, en especial en el mundo árabe y en África, el continente más castigado por la enfermedad. Según sus proponentes, el virus habría sido creado por los servicios secretos estadounidenses como sistema de limpieza étnica y en la actualidad estaría siendo diseminado premeditadamente en los países que Norteamérica considera como sus enemigos. Mucho más moderados son los que creen que simplemente fue un experimento que salió mal. Lo curioso es que la primera noticia de esta particular teoría la tenemos cuando salieron a la luz, tras la caída del muro de Berlín, los archivos secretos de la Stasi, el servicio secreto germano oriental. Según sus informes, los espías alemanes estaban firmemente convencidos de que el virus había salido de los laboratorios del ejército norteamericano en Fort Detrick, Maryland. Al parecer, el KGB dio por buena esta historia y se dedicó a difundirla a bombo y platillo entre sus satélites como forma de descrédito contra los Estados Unidos. A partir de ese momento, la historia comenzó a circular sola hasta el día de hoy y la mayoría del tercer mundo cree que la plaga es realmente un arma de destrucción masiva generada por los países ricos para eliminar el lastre poblacional de los países pobres. Incluso jefes de Estado se han convertido en defensores de esta teoría, como el libio Gaddafi o el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki. Algo que no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que en otras partes del mundo
Hay líderes políticos que apoyan a quienes sostienen tonterías aún mayores, sin que a nadie le extrañen demasiado. 2:42. Pues me gusta, sí, estas reflexiones curiosas de don Santiago Camacho, pieza fundamental de este equipo, que nos traerá sorpresas también. Él está ahí coordinando muchas cosas. 22 de enero, chicos. Sorpresa, sorpresa. En el kiosco. ¿Qué será? ¿Qué no será? Yo creo que va a ser algo divertido, y algo interesante. Por lo menos lo hacemos con cariño. Hombre, 22 de enero en los kioscos. Iremos informando puntualmente. Por cierto, hablando de información, Alberto, ¿de qué me vas a hablar en Mente Positiva? La gran sección innovadora de este año. Pues hoy vamos a mirar un poquito hacia el interior. Yo creo que es en estos días de Reyes Magos y demás que miramos mucho el exterior y lo material, pues dar una vuelta y mirar hacia adentro yo creo que puede ser positivo. Bueno, pues te veo con tus apuntes. Vamos rapidísimo a un flash de ciencia, porque han pasado cosas tan interesantes, tan alucinantes, como que hay un planeta, bueno, no un planeta, un satélite, Titán, otro más que se une a la larga lista de posibilidad de condiciones de vida. ¿Alucinante? Sí, está ocurriendo. Carlos Cala, la ciencia. Un grupo de científicos europeos y estadounidenses ha confirmado la existencia de lagos de metano en la mayor luna de Saturno, Titán. A partir de fotografías tomadas por la sonda Cassini, los investigadores, pertenecientes a importantes universidades, aseguran que Titán es la única luna del sistema solar que cuenta con una atmósfera densa, similar a la que existía en la Tierra en su etapa de formación. En concreto, está compuesta por finas capas de metano y por nubes de nitrógeno. En la superficie de la luna de Saturno se encontraron grandes manchas que podrían ser de líquido, roca o hielo. También hay líneas sinuosas que se dirigen hacia esas manchas a modo de canales. Y desde el espacio parece haber llegado una piedra metálica que ha caído sobre el tejado de una casa de New Jersey, en Estados Unidos. Las autoridades están investigando si esa pequeña roca, que pesa 377 gramos, pudiera ser un meteorito. El pedrusco cayó a tal velocidad que rompió el tejado de la vivienda y quedó incrustado en la pared del baño, que se encuentra en el segundo piso. La piedra atravesó 2 capas de tejas de madera, la cubierta, los aislantes, el techo de tableros, quebró las baldosas del suelo y rebotó contra el muro de yeso, contra el que impactó finalmente. El Servicio Meteorológico Británico ha asegurado que este año, 2007, será el más caluroso desde 1959, batiéndose el récord de 1998. Y ello será a consecuencia de la combinación del fenómeno conocido como el Niño en el Pacífico, los gases del efecto invernadero y los cambios climáticos en la actividad solar. Los meteorólogos creen que la temperatura media del planeta subirá más de medio grado en 2007, por encima de la media de 14 grados del periodo comprendido entre 1961 y 1990. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos ha propuesto que los osos polares sean incluidos entre las especies en peligro de extinción. Necesitan nuevas medidas de protección teniendo en cuenta que su hábitat, el círculo polar ártico, se está derritiendo. Si finalmente se opta por incluir a estos animales en el acta de especies protegidas, el gobierno estadounidense estaría obligado a impedir cualquier acción que pusiera en peligro la existencia del oso polar, entre ellas la emisión de gases contaminantes que provocan el efecto invernadero, algo que recoge el protocolo de Kioto que Estados Unidos rechazó en su momento. Un equipo de científicos americanos y japoneses ha creado vacas transgénicas que carecen de la proteína que genera el mal de las vacas locas. Lo publica la revista Nature Biotechnology. La sangre de estas terneras va a ser utilizada para fabricar medicamentos para seres humanos sin que exista riesgo de contagio de la encefalopatía espongiforme bovina. Investigadores británicos han descubierto un gen que podría usarse para mantener verde el césped incluso en periodos de sequía. Aparte de su contribución a crear el césped perfecto, el gen en cuestión también controla el amarilleo de las hojas en otoño y recicla el nitrógeno en las proteínas de las plantas. Nuestra música positiva, Celestial Soda Pop de Ray Lynch, que suena por vez primera en el 2007 y también nos desea con estas notas, yo creo que un año, como decíamos antes, en el que hay que esforzarse por ser felices. Mirar al interior, decías, don Alberto Granados. Sí, pues ya sabéis que buscando como siempre esas claves de la felicidad, pues he descubierto en internet un experimento interesante que se realizó hace un año. Resulta que un grupo de expertos británicos estuvieron durante 3 meses trabajando en un pueblecito típico del Reino Unido llamado Slough,
intentando encontrar los ingredientes esenciales para hacer más feliz la vida de las personas. Allí estuvieron trabajando 6 especialistas, entre los que se encontraba un psicólogo, un psicoterapeuta, 2 expertas en terapia ocupacional, 2 empresarios sociales y un experto en filosofía y economía. Trabajaron con varios voluntarios a los que se les medía el nivel de felicidad y se proponían distintas estrategias para ver si esos índices cambiaban. Bueno, pues descubrieron algo curioso. Acciones tan peregrinas como cuidar una planta, sonreír a extraños, abrazar un árbol, llamar a un amigo o recortar a la mitad las horas que se pasaban frente al televisor, pues aumentaban la felicidad. Y también descubrieron que las acciones más relacionadas con el interior, con los sentimientos, aportaban más felicidad que las materiales o las externas. Por lo cual uno se plantea, ¿y por qué seguimos empeñados en convencernos que lo material aporta felicidad? ¿Por qué seguimos empeñados, por ejemplo, en que los reyes aporten kilos y kilos de material que quedará apilado en un par de días? Esta mañana además he observado un comportamiento que me ha llamado mucho la atención. Un niño pequeño que jugaba con un mando a distancia, con un mando teledirigido de un coche enorme, iba por el retiro de un lado para otro con el coche, y de repente ha tirado el mando y se ha puesto a perseguir una paloma, ¿no? Entonces eso me ha llamado mucho la atención de decir, fíjate, si es que a veces con lo más sencillo los niños disfrutan mucho más que con la tecnología o con las cosas que cuestan mucho dinero, ¿no? Y a veces no se trata de no comprar, sino a lo mejor de comprar de una manera más ecológica con el mundo. O sea, no ecológica como se plantearía con la naturaleza, que eso yo creo que hablaremos un programa de la ecología con el mundo. Se trata de poco a poco pues ir sustituyendo las cosas materiales por las espirituales. No se puede hacer de golpe, pero sí en vez de comprar, por ejemplo, 5 regalos, comprar 4 y el dinero del quinto aportarlo para una buena causa, o simplemente comprando una entrada de algo que podamos disfrutar juntos, y una estrategia que puede funcionar. Tener limitado, por ejemplo, el número de juguetes que puede tener un niño, por ejemplo, en su cuarto, ¿no? Vamos a por ejemplo, el ejemplo que sean 10. Cuando viene uno nuevo, el viejo lo reciclamos o lo regalamos a quien lo necesite, y puede ser una buena táctica, ¿no? Y además así, no sé, insertamos cosas básicas, importantes, como es la solidaridad con otras personas, ¿no? Y de esa manera, la conciencia de que hay otros niños que no tienen juguetes. Está claro. Y con esa historia de mirar hacia el interior hay un cuento bastante bonito que me gustaría contaros, que se llama La ciudad de los pozos. Aquella ciudad no estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Aquella ciudad estaba habitada por pozos. Pozos vivientes, pero pozos al fin y al cabo. Los pozos se diferenciaban entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y de metales preciosos, pozos humildes de ladrillo y madera, e incluso algunos, los más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal y las noticias cundían rápidamente, de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblecito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciara debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Uno de los pozos fue el primero en dar el paso. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada, y todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizá a partir de esa idea se le ocurrió que había otra manera de aumentar su capacidad de crecer. En vez de crecer a lo ancho, crecer hacia lo profundo, hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras que los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Bajó y muy en el fondo encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua.
El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciéndose las paredes, salpicando los bordes y por último sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas se convirtieron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo, al que empezaron a llamar el Vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el Vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del Verger, pero descartaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. Y en la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío. Y también empezó a profundizar, y también llegó el agua, y también salpicó hacia afuera creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba, pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. Descubrieron que la comunicación profunda solo la consiguen aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscan en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Pues yo creo que muy ilustrativo, muy instructivo, muy didáctico. Yo, mientras te escuchaba, Alberto, bueno, pues pensaba en comparaciones, algunas odiosas, algunas quizá, vamos a decirlo así, perfectamente calcadas de ciertos comportamientos humanos globales, ¿no? Es que podemos aprender muchas cosas con estos cuentos. A veces decía el sabio que, claro, que las palabras de un cuento hacen mucho más que muchas armas y a veces muchas actitudes, ¿no? Y yo creo que la sección de mente positiva es que su sentido más profundo, nunca mejor dicho hoy, es que cada uno lo interpreta a su forma, ¿no?, a su manera, cada uno la haga suya, porque no tiene por qué un cuento de estos significar lo mismo para uno que para otro. Cada uno tendrá su aprendizaje. Hace poco, no sé si en un libro, leí una frase que me pareció maravillosa. A veces la cuestión de la aventura o del crecimiento o de la exploración o de la búsqueda no consiste en enfrentarse a paisajes nuevos, enfrentarse a lugares remotos. A veces simplemente lo nuevo debe ser nuestra mirada, nuestros ojos. Me gustó mucho esa frase y creo que es perfectamente acopable. Sí, sí, es muy, muy bonita, y esto además nos da que pensar mucho, que además es una cosa que a mí me gusta mucho cuando estamos hablando, por ejemplo, estos pozos tenían que vaciar de su contenido para volverse a llenar. Cuando uno quiere emprender nuevas acciones o cuando quiere uno ordenar un poco su mente y su cabeza y su vida, primero tiene que sacarlo todo y luego volverlo a colocar paso a paso, ¿no? Y yo creo que dónde está lo esencial. Exactamente. Lo auténticamente esencial. Que tenemos muchas cosas ahí ordenadas y colocadas muy abajo, que es bueno ir quitando y retirando y metiendo otro tipo de pensamiento. Yo decía que tenía muchas ganas, tú decías que era importante, de mente positiva, tener ganas de volver al trabajo, y yo en parte también por enfrentarme a la cantidad de cosas, entre ellas la mente positiva, por supuesto, que es Milenio. Y hay mucha gente, Carmen, que también ha mandado sus deseos, he querido contribuir a esta necesidad de lanzar un grito, yo creo que de esperanza, ¿no? Ojalá el 2007 sea mucho mejor, no solo para nosotros, sino por supuesto para todos los oyentes, ¿no? Y hay mucha gente que ha mandado pues sus cosas, que son, ¿cómo, Carmen? Mi deseo para el 2007 es poder seguir escuchándonos desde mi trabajo. José Luis desde Asturias, que trabaja en una gasolinera, nos dice: mi deseo para 2007 es salir a la calle sin miedo y que los únicos sustos que nos den sean las dramatizaciones de Milenio 3. Eso no lo está decía mal, Rafael Iturgaiz desde Portugalete. Que vuestros programas de radio y televisión nos acompañen muchos años más. Feliz año a todos. Olancha Milenaria desde Gijón. Estoy de acuerdo con la chica de 12 años. Tengo también esos dos deseos. Desde hace 5 años añadiría uno más. Tercer deseo, que siempre estéis ahí, porque es lo que más ánimo me da. Muy bonito, Lidia. Muchas gracias. Vosotros también nos dais ánimo, ¿verdad, Alberto? Hombre, y sobre todo, fíjate, con esos mails, esos mensajes, la verdad que nos llenan mucho. Luis desde Zaragoza: mi mayor deseo es conoceros en persona. Eso seguro que lo hacemos. Hay que ir a Zaragoza, ¿eh? Hay tantos misterios allí.
Un deseo. Luego, un día vamos ahí barruntándose varios sitios para este 2007 inicios. A ver si la semana que viene tenemos algún dato, Alberto. Muy bien. Un deseo, muchos años juntos. Un abrazo desde la Carolina, en Jaén. También lo deseamos nosotros. Deseo que podáis venir a Huesca esta temporada. Feliz año a todos. Buen sitio Huesca. Sí, buen sitio Huesca, gran románico. Y además os contaré la historia del extraño caminante de Loarre. Terrible. Hola amigos, mi deseo es que hagáis un programa acerca de vidas pasadas, reencarnación, regresiones, by and ways. Os lo agradecería. Vicente desde Elche nos lo decía. No voy a decir el invitado, pero mañana, cuarto milenio, reencarnación. Curioso, ¿eh? Soy Armando de Palencia, se os ha echado de menos. Mi deseo para este año es saber el verdadero tercer secreto de Fátima, porque no me creo lo que se dice. Bueno, en Italia había un libro por todas partes, ¿verdad, Carmen? Que era el cuarto secreto. ¿Cuarto secreto? Habrá que volver sobre Fátima un día, ¿eh? Mi deseo es que cuando me muera pueda volver con mi primer y único amor, como la viejecita de Titanic. Gracias por escucharnos y enhorabuena. Luciano desde Peñarroya nos dice que tus ojos vean la paz, tus manos realicen ilusiones, tu boca saboree sonrisas y tu corazón alcance amor, que seas siempre feliz. Rubén desde Logroño, no pretendas que las cosas sean como las deseas, deséalas como son. Feliz año, milenarios, y un abrazo desde Logroño. Tampoco está mal esa filosofía, es un buen Alberto. Truco, sí, es un buen truco. Adáptate, ¿no? Y disfruta de cada cosa. Que por fin se dieron a conocer ovnis o realidad, nos dice otro amigo. Bueno, fíjate qué noticia dábamos hoy, lo de Francia, 1.600 casos. Yo creo que es siempre bonito. Los ovnis gente también emergen como los pozos que decía Alberto, cuando no menos se lo espera. Mucha gente que se adelanta y te felicita porque saben que el miércoles es tu cumpleaños y te están llegando muchísimas felicitaciones. Yo tenía que decir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El equipo lo tiene que celebrar y tenemos que lanzar esa onda positiva. Caramba, pero si estamos ya en la recta final. Mañana, 11, hacia las 11 de la noche, 11 menos 10, con muchas cosas, muchísimas. También un sillón misterioso que anda por las tierras de Castilla. Diabólico. Y que daba bastante miedo. Y también, como decíamos, reencarnación, menudo tema. Y lo de Marte, ¿qué ha pasado con...? ¿Os habéis dado cuenta que se habló de agua en Marte y durante un mes y pico ya nada? Don Alberto, maestro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Carlos, compañero, muchísimas gracias. Carmen, gracias. Hasta mañana. Ahora os dejamos con nuestro compañero David Martos, que viene con las noticias y que nosotros siempre deseamos que sean buenas, luego son como son. Pero ante todo eso, va a ser un lema importante. Esforzaos por ser felices.